So, I want to talk to you a little bit about how many of you are brand new in the business. Quisiera hablar con ustedes acerca sobre cuántos de ustedes son nuevos en el negocio. Okay. Wow, many. How many of you have? Okay, keep raising your hands. Okay, sigue levantando tu mano. New, and then Los nuevos. how many of you have done this business before? Ahora, ¿cuántos de ustedes ya han hecho este negocio antes? Yeah, so Los nuevos. a few, Un par. mostly new people. La mayoría son nuevos. So when you came to a meeting, Así que cuando vienes a una presentación, you were told that everybody's getting rich se te dice que todos están haciendo ricos and that it should be easy. y que debería ser fácil. And then a lot of times you go talk to your friends Y muchas veces tú vas a hablarle a tus amigos and then they say, oh, I don't have any time. y te dicen, oh, no, la verdad no tengo tiempo para hacerlo. Or they say, oh, I don't have money for that. O te dicen, oh, no tengo dinero para invertir en eso. Right? Something like that. ¿Verdad? ¿Les ha pasado? Otherwise, you just haven't been speaking to anybody. De otra forma, no has estado hablando y presentando el negocio a nadie. ¿No te ha pasado? Okay, just out of curiosity, Solo por curiosidad. if you don't speak English, raise your hand. Si tú no hablas inglés, levanta tu mano. So it's like I could just be saying anything, Así que es como si yo pudiera decir cualquier cosa. and then he can make me look really smart if he says yes. Y luego yo puedo hacerlo ver bien a él si yo digo cosas inteligentes. So the first thing is you're gonna talk to people, and they're gonna say that they don't have time. Así que lo primero que va a pasar es que tú vas a hablar con personas sobre el negocio y lo que te van a decir es que no tienen tiempo para hacerlo. But busy people are the people that get things done. Pero la gente ocupada es la gente que hace que se hagan las cosas. If you give a task to a lazy person on a couch, that they sit on the couch all day, they're not going to get it done anyway. Si tú le das una tarea o un reto a una persona floja que está todo el día sentado en el sofá, no lo van a hacer. But if you meet someone that's always busy, Pero si tú conoces a alguien que siempre está ocupado and you need them to get something done, they'll find a way to do it. y tú haces que ellos quieran hacer algo, van a buscar la forma para hacerlo. So when I meet people that say they don't have any time, Así que cuando yo conozco gente que me dicen que no tienen tiempo, I always say, great, you're exactly the person we're looking for. yo les digo, perfecto, eres exactamente el tipo de persona que estoy buscando. Because if you're busy, then you're going to do this business really well. Porque si tú estás ocupado, tú vas a hacer el negocio perfectamente bien. The other thing is I talk to people, they say they have no time at all. Y la otra parte es que también conozco gente que me dicen que no tienen nada de tiempo para. And I tell them, even if you have no time at all, Y yo les digo, aún si no tienes tiempo para nada que te sobre, you can still do this business. aún así puedes hacer este negocio. Because you just have to find a couple people that do have time. Porque solamente tienes que encontrar a un par de amigos que sí tengan tiempo para hacer el negocio. So, also, you're going to run into people and talk to people that they say they don't have any money. También vas a toparte con gente que los invitas al negocio y te dicen que no tienen dinero. They're going to say, I have to pay for my car, I have to pay for food, rent, for the living, and I don't have this money for drinks. Y te van a decir, la verdad no tengo dinero para invertir en estas bebidas porque tengo que pagar la tarjeta, la renta, la luz, el gas, ¿sabes? So, I always tell people you have to think of it as value.
Y yo te digo, a ese tipo de personas tienes que verlas con valor. If I came in this room and I said, here's a bottle of water and I want to sell this to you for $500. Si yo entrara a esta habitación y yo te dijera, mira esta botella de agua, te la quiero vender en $500. You're going to say, no, no thanks. Tú vas a decir, no, no, gracias. Because the value isn't there. Porque el valor no lo tiene el agua. But if I told you that I had 5 Lamborghinis out in front, Pero si yo te dijera que tuviera 5 Lamborghinis aquí estacionados afuera, and I was going to sell you those for $500, y te fuera a vender esos carros por los mismos $500, then even if you had no money, en esta situación, aún si no tienes nada de dinero, you would go find it. irías a conseguirlo. Because they have to see the value in something. Pero lo que quiero que veas es que tienen que ver el valor en esto. But I always tell people that if I had I think about things different. If I had those 5 Lamborghinis, then I would sell them to buy this business. Yo siempre lo que le digo a la gente es que si yo tuviera esos Lamborghinis en la otra parte, yo los vendería para hacer este negocio. Because in this business, you can buy a Lamborghini every month. Porque en este negocio, tú puedes comprar un Lamborghini cada mes. And you can make more money than the President of the United States. Y tú puedes hacer más dinero, nada más y nada menos que el presidente de los Estados Unidos. And when I meet people that even say, well, is this drink something I should drink? Y conozco gente que dicen, bueno, esto puede ser algo que yo debería tomar. Then I can tell you that you have to think your health is your most important thing. Yo tengo que decirte que debes de pensar que tu salud es lo más importante. If you meet someone that's really, really rich, Si tú conoces a alguien que es verdaderamente rico, and they lost their health getting that money, y ellos han perdido esa salud en el estrés de conseguir todo ese dinero, they will spend every dollar they have to get their health back. ellos gastarían cada dólar o peso por recuperar esa salud que perdieron. So in America, if you get sick, these medical bills are really expensive. Así que en Estados Unidos, si tú te enfermas, estos costos de salud son demasiado costosos. And you end up, you know, hospital? You have hospital. ¿Conocen los I hospitales? mean, you call them hospitals? Okay, so I don't really like going to the hospital. La verdad a mí no me gusta ir a los hospitales. And if you treated your body like you have a car, some of you have a car, right? Si tú tocaras a tu Or cuerpo, you've had a car, you know what a car is. tú tienes un carro y si no lo tienes, sabes lo que es un carro. Right, you know what a car is. So you know, like, when you have a car, you have to clean out the oil like every 3 months. Tú sabes que si tienes un carro, cada 3 meses aproximadamente tienes que limpiar y cambiar el aceite. And they want you to clean this engine fluid and this different parts of the car, you need to clean it out. Y también otras partes del carro que también tienes que estar cambiando y arreglando y manteniendo y, ¿sabes? But we are never cleaning out our body. Pero nunca estamos limpiando nuestro cuerpo. So I always tell people, what if you were going to treat your body like it was the only one you're ever going to get? Y les digo a estas personas, ¿qué tal si trataras a tu cuerpo como si fuera el único cuerpo que jamás vas a tener? You can talk to people and you may not even know that they have a health challenge. Tú puedes hablar con las personas sin siquiera darte cuenta que tienen un reto, una problemática de salud. But I always say to them, hey, if you take this product, you're going to love it so much and you're never going to want to go back to the way you feel right now. Y yo les digo, si tú pruebas este producto, te va a encantar
y jamás vas a querer volverte a sentir como te sientes ahorita antes de probarlo. And then people say, oh, well, just, do you have a brochure or some paper or material, or can I read about it more? Y me preguntan, oye, ¿tienes un folleto o algún tríptico que me puedas regalar para que pueda leer un poquito más sobre el producto? But I always tell people, it doesn't matter what you read. Y siempre les contesto, es que no importa lo que lees. If you read a bunch of good stuff, Si tú lees un montón de cosas buenas, and then I gave you a can, y luego yo te doy una lata, and every time you took a drink, y cada vez que tú le das, tomas esa lata, you got really sick and you had a lot of pain, te enfermas, cuando te doy la lata, it wouldn't matter what you read. no importaría las cosas buenas que hayas leído. But if you take it and you feel great, Pero si lo tomas y te sientes increíble, then I always tell people, look, it doesn't matter what you read. The only way to know if you like it is if you put it in your body. y les digo, no importa lo que leas. La única forma de saberlo es saber cómo te sientes cuando se lo das a tu cuerpo. And that's just not one drink, but drinking it. Y eso no me refiero a solamente una lata, sino a estarlo consumiendo constantemente. So those are two things you have to think about. Is like when you talk to people, they're going to all of a sudden say, well, I don't have time, or I don't have this money. But everything is based on value. So if the value is there, they will find the time. If the value is there, they will find the money. Y esas son las dos cosas que tú tienes que pensar cuando hablas con la gente. La gente va a decir, la verdad no tengo tiempo para esto, o la verdad no tengo el dinero para invertir esto, pero todo esto se trata sobre valor, el valor que tú le das. Si tú les haces ver que el producto y esta oportunidad tienen un valor increíble, van a ir a conseguir el tiempo y van a ir a conseguir el dinero. So, I was just reading my phone before I got up here. Ahorita estaba leyendo mi teléfono antes de subirme aquí. And someone was telling someone about Verve. Y alguien estaba posteando algo acerca de Verve. And they sent that person to my Facebook page. Y esa persona mandó algo a mi perfil de Facebook. And they said, hey, look at this guy. He makes lots of money. Y puso algo como, hey, miren, este chico hace mucho dinero. And so I asked this girl, she said, I just talked to someone about the business and I showed them your Facebook page. Y después me entero que alguien me comenta que le dice, hey, hablé con alguien acerca del negocio y le mostré tu página de Facebook, tu perfil. And then he showed his friends my Facebook page. Y luego, después de hablar del negocio, le habló a sus amigos y les mostró mi perfil de Facebook. And then she wrote a little sad face. Y luego me mandó una carita triste. And I said, what's wrong? Y le pregunté, ¿qué pasa? She said, they all say your profile is fake. Todo el mundo anda diciendo que tu perfil es falso. She said, so sorry you are a fake person. Qué lástima que eres una persona falsa. Because they said that no one could be making this much money from her. Porque me dijeron que nadie podía estar ganando tanto dinero por Verve. So, yeah, I just thought that was great. Así que, bueno, solo pensé que eso sería cool de decir. So, I want to talk to you a little bit about, like, when you talk to people. Ahora, también quiero hablar un poco sobre cuando tú le hablas a la gente. Because you're going to go out and you're going to talk to people if you do this business. Okay. And, go ahead. So, I hate interrupting people, even if they're saying my own words. But now you see what I'm saying right now, I'm giving him so much more work to do. Odio cuando la gente interrumpe, pero si ahora se dan cuenta, le estoy dando a él mucho más trabajo que hacer y pensar. So, a lot of this business is just about being a friend with someone.
Así que la mayor parte de este negocio solo se trata de ser y de hacer amigos. And I mean a real friend to someone. Y de verdad ser un gran amigo, un verdadero amigo con alguien. One of the first books I read was a book called Swim with the Sharks. Uno de los primeros libros que leí se llamaba Swim with Sharks, que significa nadar con los tiburones. And I don't remember much of the book. Y la verdad no recuerdo mucho del libro, But I remember one thing that was really, really good. pero recuerdo una cosa que era verdaderamente buena. The book said if you go out and you make friends with 100 successful people, El libro decía, si tú sales allá afuera y haces 100 verdaderas amistades con 100 personas exitosas, and I mean just not you're trying to show them birth, but you become a friend with them, learn from them, they're in your circle of people you can talk to. y me refiero no solo a entablar una amistad para quererle hablar de Verve, sino aprender de ellos, convivir con ellos, ser una buena amistad con ellos. Friends like to do businesses with friends, so if you make friends with 100 successful people, they're going to want to do business with you at some point. A las personas de negocios les gusta hacer negocios con amigos. Así que si tú haces amistad con 100 personas exitosas, estas 100 personas exitosas van a querer hacer negocios contigo. But the book said, if you go out and try to make friends with 100 successful people, you'll be really successful before you ever get to the 100th person. Y el libro dice que si tú sales a buscar hacer amistad con 100 personas exitosas, vas a llegar a tener un éxito inimaginable mucho antes de lograr la 100ª amistad. So I want to talk to you a little bit about how to do that. Así que quería hablarte un poco acerca de cómo hacer eso. First of all, the way I became successful was I had to compress time. Primero que nada, la primera cosa que tuve que hacer para volverme exitoso fue vencer la consideración del tiempo. So, you know, some people will take 40 or 50 years to become wealthy. Como sabes, a la mayoría de la gente les llevaría 40 o 50 años el convertirse en personas ricas. But I wanted to do it in like 5 to 10 years. Pero yo quería hacerlo entre 5 y 10 años. And I know everybody says, oh, you can just be so successful in like 6 months. Y luego escuché gente que me empezó a decir, tú puedes ser súper exitoso y súper rico en solo 6 meses. And some people do. Y algunas personas lo hacen. But I didn't. Pero yo no. You know, it took me 5 years to just get to the point where I started making money. A mí me tocó 5 años el llegar al punto donde de verdad empecé a hacer dinero. But in my 7th year, I became a millionaire. Pero en el año 7º me convertí en un millonario. And I want to talk about 7 years because I read lots of books about that it takes 7 years to become great in anything. Y que quería hablar específicamente sobre esos 7 años porque leí muchos libros en los que te dicen que te toma 7 años ser un experto en algo. Like Tiger Woods, it took him 7 years to become great. Or Michael Jordan, or Kobe Bryant, or Warren Buffett. In his business, it takes 7 years dedicated to one thing for you to see real results. Como le tomó de igual forma a Tiger Woods 7 años el hacerte un experto. Michael Jordan, Kobe Bryant, Warren Buffett, en su negocio o en lo que se dedican, generalmente toma 7 años en convertirte en un experto en eso. So this business is not about working less hard than a job. Así que este negocio no se trata de trabajar con menos intensidad que en un trabajo normal. This business is about working harder than a job. Este negocio se trata de trabajar mucho más duro que si lo hicieras en un empleo. I mean, if you really want success, if you want to sometimes you can just sponsor a couple people and then have some success. But if you really want to guarantee
your success, you're going to have to work hard. Y me refiero a, en dado caso que tú quieras de verdad alcanzar éxito, porque tú puedes invitar a un par de amigos a hacer el negocio y ayudarlos y tener un poco de éxito, pero si de verdad quieres ser exitoso en esta industria, debes trabajar muy duro. So I always told people, you need to do a year's worth of work in 90 days. Así que yo siempre le digo a las personas en este negocio que tienes que hacer un trabajo de ardua intensidad, 1 año y 90 días. And, when I wake up, I'm thinking about my business. Así que cuando yo me levanto por las mañanas y pienso en mi negocio, And then, when it gets really late and you're ready to go to bed, y luego cuando se vuelve demasiado tarde, ya estás listo para irte a la cama, then you need to think every night, is there one more thing I could have done today for my business? tienes que preguntarte antes de dormirte si podría haber alguna cosa extra que pudiste haber hecho por tu negocio en ese día. And, people would say to me, Brian, why do you work so hard? I don't want to ever work that hard. Y luego la gente me dice, oye Brian, pero ¿por qué trabajas tanto? Yo la verdad no me gustaría trabajar tanto. And I would always look at them and say, yeah, but I don't want to work that long of a time. Entonces les contesto, sí, pero tampoco me gustaría trabajar tantos años de esa forma. So, to be in this type of business, someone said to me the other day, you must be a really good talker. Así que cuando llegué a ese negocio, alguien me dijo, mira, para que te vaya bien aquí, necesitas hablar muy bien. And I said, well, what do you mean? And they said, well, if you have this success, you must be really smooth. This like... Y le dije, ¿qué quieres decir? Me contestó, pues mira, si tú quieres que te vaya bien, debes de tener como... You need to be like slick, you need to be like sales. Tienes que tener como swag, tienes que ser así como que más... Like in America, does anybody sell cars here? ¿Alguien aquí, como en América, alguien aquí vende carros? Well, in America, like, they'll say, oh, that guy, he seems like he sells used cars. Like old cars. En América... I don't know, maybe the joke's not going to translate. The point is... See, I didn't even give him a chance. I was like, this isn't going anywhere. Okay, so the point is that I was trying to tell this person that no, I'm not that great of a talker, and I'm not that like salesman personality. I just feel like if you're authentic and you're real and you speak, you have some knowledge and you just speak from your heart, then you can make real friends with people that want to work with you. Entonces yo le dije y le probé mi punto de que si tú no se te da el hablar como un vendedor de carros, no se te da esa labia, pero en cambio tú hablas con sinceridad y haces verdaderos amigos, entonces tú puedes encontrar gente que confíe en ti y de verdad quiera hacer el negocio contigo. Okay, so when I go, people always ask me, okay, how do you meet people and where do you meet people? Y luego me preguntan las personas, a ver, ¿cómo tú haces contactos? ¿Cómo haces amigos? ¿Y dónde los conoces? So I meet people everywhere. Y les digo, mira, yo conozco a la gente en todos lados. And I'm not afraid to get into someone's space. Y la verdad a mí no me da miedo el entrar en el espacio de un desconocido. But I think I do it, so it's not like uncomfortable. Pero siento que lo hago de una forma en la cual a la persona no se le hace incómodo que yo me acerque. Like if I wanted to talk to him, I'm not like, hey, so... right? That's a little too close, right? Así que yo no le hablo a un desconocido de esta manera, tan cerca. So I went to the airport like a week ago.
Así que andaba en el aeropuerto como hace una semana. And I saw these people and they were eating a hamburger. Y estaba viendo a estas personas que estaban comiendo una hamburguesa. And they were eating in front of this place called the world's best organic burger. Y estaban comiendo enfrente de este lugar que tenía como eslogan la comida más orgánica la hamburguesa más orgánica del mundo. So they were all kind of like, you know, when people are in a group and they're in a circle. Y luego se han dado cuenta que como cuando la gente está comiendo o está conviviendo, está como en un pequeño círculo. So they're kind of like saying, we're talking to each other and we don't want to talk to anybody else. Están en una posición como en su circulito en la cual te dan a entender que hablamos entre nosotros y la verdad no queremos hablar con nadie allá afuera. Like, that is the reason why we have our back to you, because we didn't want to talk to other people, but just our friends. Como diciendo, esa es la razón por la que te estamos dando la espalda, porque la verdad solamente queremos hablar con nuestros amigos y no nadie más. So I walked over and I said, hey. Así que me acerqué y le dije, hey. That translated really similar. They kind of looked at me like, what are you gonna say? Les hablé y se me quedaron viendo así como, ¿qué me vas a decir tú? So I just said, hey, is it really true about the burger? Because they were all eating, I wanted to know. Y les pregunté, hey, ¿de verdad es cierto lo que dicen de las hamburguesas orgánicas? Porque las has comido, de verdad me interesaría saber, quería saber sobre eso. And they looked at me for a second, like, should we speak to him? Y se me quedaban viendo por un segundo así como, ¿debería de hablar con él? And then this lady, she just became like the one out of everyone who had to say the most. Y luego esta chica del grupito que de repente salió como si fuera la que más tenía que decir algo. Let me tell you all the reasons why this burger is really bad. Y me dijo, déjame decirte todas las razones por las que esta hamburguesa es muy, muy mala. So she said, the meat is dry, the bun is soggy, just lots of things. Me dijo, mira, la carne no sabe a nada, está agria, el pan está todo amarillento. I was hungry, but I wasn't going to eat it after she said bad. And I didn't really need the whole list, but she gave it to me anyway. Y fíjate que yo tenía hambre, pero ya no quise comprar esa hamburguesa desde que pronunció la palabra mala. Y ya no fue ni siquiera necesario que me siguiera dando todos los otros malos detalles sobre la hamburguesa. So you're probably thinking, what does this have anything to do with beef? Así que probablemente te estás preguntando, ¿qué tiene que ver toda esta hamburguesa con Bima? But I asked them, I said, oh, so where are you guys going? Así que les pregunté, bueno, ¿y de aquí pues, a dónde van a ir o qué onda? And they said Ohio. Y me dijeron, pues vamos aquí a Ohio. And I said, oh, so what do you do out there? Y les dije, bueno, ¿y qué planes tienen para hacer por allá? And they tell me their jobs. Y me contaron sobre sus trabajos y sus amigos. And I said, well, have you ever thought about making money from home? Y les dije, bueno, ¿alguna vez han pensado, les interesaría hacer dinero desde tu casa? Now, if they say no to me, then I just say, they say no. If they say no, why? I could just say, oh, it's just something popular nowadays. Y si me dicen que no, o sea, no he pensado en hacer dinero desde mi casa, so ¿por qué? Les digo, solamente es algo que se está poniendo de moda. So it's not uncomfortable. Así no es incómodo decirles sobre este negocio. But if they say that, you know, this happened to me, this person was like, actually, I've been looking at different networking companies to join. Y luego me dice esta amiga nueva que de verdad ya ha visto oportunidades o opciones de hacer este tipo de negocios con otras compañías. Or I can just, you know, anybody that I talk to, I can always ask them, hey, are you open to looking at something?
O a cualquier desconocido le puedo preguntar, hey, ¿estarías abierto a escuchar algo diferente, nuevo? Even if they're successful, even successful people usually are at least open to looking at something. Aún si ya son personas exitosas en lo que sea que hacen, generalmente esas personas exitosas son las que más están abiertas a nuevas oportunidades. But here's where most people don't do good. Pero en esta parte es donde la mayoría de las personas no hacen esto bien. The person says, "What do you do?" And then you could say, "Oh, I have this energy drink, Verve, and I'm doing this business." Generalmente dicen, bueno, ¿y qué es? ¿A qué te dedicas? And Y then, vas y tú dices, mira, tengo esta bebida energética, es Verve, es de vino. and then they say, "Well, tell me something about it." Y luego ellos te dicen, bueno, pues cuéntame algo más sobre eso. And see, you're excited about your business. Y entonces tú estás súper emocionado sobre tu negocio. So all of a sudden you start getting excited all over them. Así que te empiezas a poner todo emocionado sobre ellos. Because you're thinking, wow, somebody is listening to this and I've got them. Porque dices, wow, por fin alguien está escuchando sobre el negocio que tengo para ellos. Like, I have to get them to see, so I'm going to be really excited. Y te pones como que de verdad tengo que compartirles mi visión, entonces tengo que emocionarme mucho. But if you pull on someone, they're going to pull away. Pero si tú quieres ir tras ellos y jalarlos hacia tu idea, lo más seguro es que se van a alejar. So you're giving them all this information, and all of a sudden they feel like, uh-oh, I'm someone trying to sell me something. Entonces tú empiezas a darle toda esta información emocionado y ellos se espantan porque dicen, oh, espérame, alguien me quiere vender a fuerza algo. But I always say, I don't have time right now. Pero yo siempre digo, mira, la verdad ahora no tengo tiempo. If we could sit down later for like 15 minutes, I can show you the whole plan. Si nos podemos sentar un día de estos, como por unos 20 minutos, te puedo platicar todo este plan. I don't care if they say no to me about Verve. Así que no importa si me dicen que no por el Verve, But I want them to know what they're saying no to. pero quiero que sepan exactamente a todo lo que le están diciendo que no. Because if you knew what I knew about Vima, everybody would be in it. Porque si tú supieras lo que yo sé sobre Vima, todo el mundo estaría aquí dentro. I mean, everybody would be in it. De verdad, todos estarían aquí. It's like, if you don't have money, you should be in it. Es más, si no tienes dinero, deberías estar aquí. If you don't have health, you should be in it. Si no tienes buena salud, deberías estar aquí. If you have health, but you want better health, you should be in it. Si tienes buena salud, pero quisieras tener una mejor salud, deberías estar aquí. If you have lots of money and you don't have the time to even enjoy it, you should be in it to get the freedom. Si ya tienes mucho dinero, pero no tienes el tiempo para disfrutarlo, con una razón deberías estar aquí para tener esa libertad de tiempo. If you're a famous person or you're a billionaire and you have all this money and you have the time, all those people always have friends and family that they're giving money to, so you can get a business like this to give them so they can make their own money. Y si eres ya una persona famosa, un billonario, ya tienes todo este dinero, siempre tienes gente de tu familia o amigos que siempre le estás dando dinero, entonces deberías hacer también este negocio para que tengas más dinero para darles. So you have to think, every single person walking on this planet should be with us. Lo que tú tienes que pensar es que cada persona que camine sobre este planeta debería de hacer este negocio aquí. See, if you have a little confidence, it's hard to have confidence. Si solo tuvieras un poco de confianza en ti mismo, la verdad es un poco difícil conseguir esa confianza. Like, everybody just thinks, oh, Brian, you seem comfortable, you seem confident. Así que todo el mundo me dice, por ejemplo, oye, Brian, es que tú te ves con tanta confianza en ti mismo, con tan cómodo. And you know, my first job was at Burger King.
Y yo les digo, mira, mi primer trabajo fue en Burger King. And then I worked moving furniture. Y luego yo ayudaba en las mudanzas de muebles. For like no money. Como por poquito dinero, casi nada. And my dad, he was alcoholic, and I had problems at home. Y luego mi papá tenía problemas con el alcohol y también tenía broncas en la casa. And I got in when I was like 15, I took a car for a drive, and the police wanted to stop me, but I kept going. Y luego a mis 15 años, como si fuera poco, una vez agarré el carro de mis papás, me fui a dar pues, el rol, y me quisieron agarrar la patrulla, y yo solamente seguí manejando. So here's what I learned about that. Is that if a cop, a police officer, they try to stop you when you're driving, and there's one of them, if you don't stop, then there's like 7 of them. Lo que aprendí de todo esto es que si tú vas manejando y una patrulla te quiere parar y tú ves que nada más viene uno y no te detienes, de repente aparecen como 7 patrullas. Like, I don't know where they all come from so quickly, but... Sí, ni siquiera me doy cuenta de dónde salen, pero están tras mí. So, you know, I had these challenges when I was younger, and then I read these books, and it was like, your past, whatever happened in your past, doesn't equal your future. Y bueno, tenía todas estas broncas en mi vida, pero después empecé a leer estos libros que me decían que mi pasado no tiene nada que ver con mi futuro. And so, you know, if you have this posture, it's like confidence, this posture, where if you... I'm so distracted, it's so funny. No. Because she was going to sneeze and I was going to say, bless you. That's Acabo de distraer porque iban a saludar y okay. See, that's how distracted I am. See, I'm so real. I'm not a hologram. Para que vean que soy un ser humano, soy real. What was I talking about anyway? Okay, The past. The posture of confidence. yeah, your posture. So like, if I'm talking to somebody and they say, hey, what do you do? And I say Vima, and they say, what's that? Entonces me ven con esta postura y me dicen, oye, está increíble tu postura. ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? Y yo digo, Vima. Pues, bueno, ¿de qué es eso? Then I say, hey, let me get your information, and you know, I'll explain it to you when we have like 15 minutes to explain it. Así que yo le digo, mira, dame todos tus datos y ya te explicaré cuando tengamos un rato, 15 minutos para explicarte todo. I don't just give them my business card or they'll never call me. No nada más regalo y suelto mi tarjeta de negocios porque no me van a hablar. But if I have this attitude of like, I'm too busy, then I'm kind of like, I'm not pulling on them. I'm pushing them a little bit and then walk away and they will follow. Entonces, si en vez de estarlos presionando, yo me muestro con una actitud de, ¿sabes qué? Yo estoy ocupado y después me voy, ellos se van a quedar con las ganas de, ¿te van a seguir? It's like, so simple, human nature. Es como simple psicología humana. It's like birds, you know, they fly birds. They like bread. Es como los pajaritos que vuelan. ¿Les gusta el pan? You can leave a trail for the bird and it'll follow. Puedes ir dejando un caminito de pan y te van a seguir. But no bird likes to be chased by bread. Pero a ningún pájaro le gusta ser perseguido por pan. You can't run after a bird with a piece of bread and say, eat this. It's not going to. Tú no puedes ir tras los pájaros con el pan en la mano diciéndoles, cómete esto, cómete esto. So, you know, that's human nature. Like, people will follow you if you have a little confidence. Entonces, lo que quiero decir es que esto es la naturaleza humana. Ellos te van a seguir si tú muestras esta actitud de confianza. So I think a lot of people, they have trouble, you know, talking to people in general about this. Y bueno, también conozco mucha gente que en general tiene problemas para hablarles a amigos y a personas sobre este negocio. But it's so easy to talk to people if you
have something that you want to share and that they give you the time. Pero la verdad es algo muy fácil. Si tú tienes algo que compartir y conseguir que ellos te den ese tiempo para eso. So like, I sat down with someone that was going to give me 15 minutes. Es como si una vez me senté con una persona que era como si me fuera a dar 15 minutos. And they looked at me and they said, I only got 3 minutes, so tell me what you got. Y me senté con ellos y me dijeron, mira, nada más te doy 3 minutos, así que dame lo que me ofreces. I just said, I'm sorry, this business isn't for you. Y lo que le dije fue, ya sabes qué, lo siento, este negocio no es para gente como... They said, well, we're here, like, why don't you know, I just want to know quick. Así que ellos estaban como que dándose su lujo de decir, bueno, quiero saber lo que traes rápido. I said, if you can't give me 15 minutes, how are you going to give me 3 years? Y yo me puse a pensar, bueno, si no me puedes dar 15 minutos, ¿cómo me vas a dar 3 años? Sometimes people have problems because they've talked to someone and that person said, if you ever talk to me about this again, then I'm not going to be your friend anymore. Because they're hearing it so many times. Luego te topas con gente que te dice cuando le presentas el negocio, si me vuelves a platicar de este tipo de negocios, no voy a dejar de ser tu amigo porque la verdad ya lo he estado escuchando miles de veces. And they say, Brian, like, how do I talk to this person? Because I keep trying and then they're really mad every time I bring it up now. Y luego me dicen, oye Brian, ¿cómo puedo enrolar a este amigo? Porque ya siento como que le estoy hablando muchas veces sobre el negocio y como que ya se está hartando. And I always say, you don't talk to them. Y yo les digo, no les hables. Because people do business with who they know, like, and trust. Porque la gente hace negocios con las personas que les caen bien, conocen y tienen confianza con. But a lot of times your friends, they don't respect you. Pero muchas de las veces tus amigos no te respetan. They respect you as a friend, but maybe not as the person that's going to help them have success. O sea, te respetan como amigo, pero no te respetan como ese businessman que los va a llevar al éxito en su vida financiera. So, if I, even now, if I was talking to my friend, and they said, Brian, don't talk to me about Mima anymore. Así que, incluso ahora, si tengo un amigo y le estoy hablando sobre el negocio y me dice, oye Brian, ¿sabes qué? Ya no me vuelvas a hablar sobre Mima. Then I would just say, hey, I want you to meet my friend Luis, and he's going to come with me, and I just want you to meet him. He's a good guy. And they'd be like, well, is he in Bima? I said, he's in Bima, but you just got to hear his story. Entonces, a ese amigo le digo, mira, te voy a presentar a un gran amigo Luis, es un tipazo, lo vas a conocer, te va a caer muy bien. Y si él me pregunta, hey, ¿está en Bima? Yo le voy a decir, sí está en Bima, pero solamente escucha su historia. And then I would just let him talk. Y luego nada más lo voy a dejar a él hablar. Because my friend, they trust me, but if I'm just with my friend alone, they're just going to be talking about what we're going to do Friday night. Porque si yo estoy con mi amigo hablando del negocio, pero solo somos nosotros dos, esa conversación de amigos generalmente es sobre, hey, ¿qué vamos a hacer el viernes? But if you invite a stranger, then they're going to be really respectful. Pero si tú invitas a un extraño, entonces la conversación van a ser mucho más respetuosos. I've had times where people have said, you know, don't talk to me about Mima, and then I brought a stranger, and then the stranger talked to them, and then, I know you gotta translate this, but, and the stranger talked to them, and then they looked at me and said, hey, I didn't know it was this good, why didn't you tell me? Tenemos amigos como esos a los cuales le presento un extraño que les platique de negocio y los enrolan y dicen, oye, eso está padrísimo, ¿por qué no me habías dicho antes? So some people that say no to you, they want to hear about Bima, they just don't want to hear it out of your mouth. Así que muchos de tus amigos o de las personas que te dicen que no, quieren escuchar sobre Bima, pero no desde tu perspectiva. Because people connect with different people different ways. Porque la gente conecta e interactúa con diferentes personas de diferentes formas. So, I have some kind of crazy stories about a couple things that happened.
one time I got invited to meet this guy. Así que tengo muchas historias sobre cosas locas que han pasado en esas situaciones. Y una vez yo tenía un meeting para conocer a esta persona. And this guy said, hey, I'm new in the business in Lima, but I have a friend I want us to talk to together. Will you talk to him? Y me dijo, mira, soy nuevo en este negocio, pero tengo un amigo que me gustaría presentarte y que hablaras con nosotros. ¿Te gustaría hablar con él? So I said, sure, I'm going to be here anyway. I was traveling to Europe. So this was Europe, and I land, and this guy says, we're going to go meet my friend. Así que yo dije, seguro, yo estaba viajando por Europa, entonces en una de esas un amigo me dice, bueno, vente, vamos a conocer a este amigo. And so we're like halfway to his house, and my friend looks at me and says, well, there are some problems. Entonces ya vamos de camino a su casa, a medio camino, y de repente esta persona me dice, oye, creo que surgió un problemita. See, this guy, he would be so good in this business, but he told me never to talk to him again about it. El problemita es que esta persona le iría súper bien en este negocio, pero ya me dijo que no le vuelvo a hablar sobre este tipo de negocio. And he even told me that if I ever bring it up again, that he will throw me out of the house. Y de hecho me dijo que si yo volvía a hablarle sobre este negocio, me iba a echar de su casa. And he said that if I bring over a friend that talks about it, he'll throw us both out of the house. Y también le comenté que qué tal si llevaba un amigo extraño con esta estrategia y me dijo, a los dos los echó fuera. And he said he doesn't want to see this product, he doesn't want to hear about it, but he likes hanging out with his friend because they both like fishing. Y me dijo, ok, bueno, ya sé que a este amigo no le interesa el negocio, pero la verdad me gusta juntarme con él porque a los dos nos encanta ir de pesca. So we get to the door of the guy, we drive up, and my friend looks at me and says, do you think I should bring some product inside? Así que llegamos hasta la puerta y me dice esta persona, ¿crees que debería traer el producto adentro? And I said, no, probably a bad idea. Y yo le dije, no, creo que es una mala idea. So I walked into his house with him and I met him. And he had all these like posters of musicians and bands and Kiss and Judas Priest and different bands. And entonces entro a la casa y me toco con que en sus paredes tienen un montón de pósters de estos rockstars y bandas de rock como Kiss y todas, Guns N' Roses. Judas Priest. I was really excited about this guy who was into music, and I just, first of all, let me just say, he was completely white. His skin, like really white skin. And he had no hair, like shaved head, but like no eyebrows. And tattoo, and really black, like thick boots. Pues conozco a esta persona y me topo con una persona súper pálida, súper blanca, sin cabello, como rapado, pero después noto que tampoco tiene cejas y está tatuado hasta los pies. So he didn't look like in business suit, ready for business, but he looked like he was really just angry with us. Así que no estaba como una persona preparada para un meeting de negocios. Yo más lo veía como una persona molesta con nosotros en su casa. So I talked to him about music, and we sat down, and I said, "Oh, what bands are you into?" Así que empezamos a hablar de música y dije, bueno, pues, ¿qué bandas te gustan? And we just started talking about different albums and different CDs. Y luego la conversación siguió a hablar de distintos álbumes y CDs de distintos bandas. And then, like, my friend, he's thinking, okay, he's not into music, so he's thinking, this is really boring. Entonces, como que se dio cuenta que no estábamos ahí por la música, entonces dijo, como que esto está medio aburrido. I heard Brian was good at this. When is he going to talk about the business? Porque me habían dicho que Brian era súper bueno para el negocio. ¿Cuándo va a empezar a hablar del negocio? And so I looked at my friend, it was like 30 minutes, and I looked at my friend and I said, don't we got to leave now?
Entonces de repente volteo a ver a mi amigo y le digo, oye, ¿qué no nos tenemos que ir después de media hora? And he said, yeah, but he's trying to like, no, you're supposed to. Y él me dice, sí, pero bueno, es que tú deberías de... And I just looked at the guy, I said, thanks for talking about music. We gotta go, we're kind of late, so we're gonna go. Entonces yo veo al tipo y le digo, oye, pues gracias por la charla, estuvo buena sobre la música, pero la verdad es que nos tenemos que ir. And then he looked at me kind of confused and said, but were you gonna talk about business with me? Y luego él también me vio así confundido y me dijo, ¿qué no venías a hablarme sobre el negocio ese? Oh, I said, oh, I heard you didn't want to talk about that. Y le dije, creo que no te interesaba saber sobre eso, ¿no? Algo así me dijeron. And I said, I heard you didn't want to talk about that. He said, well, you know, I don't even know much about it. Y luego él me dijo a mí, bueno, la verdad es que no sé mucho sobre eso. And I just said, hey man, I just wanted to meet you, like, I'm good. So, we did good, we're gonna see you later. And he looked at my friend and said, and you didn't even bring me any products? Entonces le digo, oye, yo nada más te quería, me dijeron que nos iban a presentar, nos tenía que conocer. Y luego volteé a ver a mi amigo y dice, oye, ¿y tú no se supone que tenías que darme a probar un producto? And my friend's like, well, I got a little bit in the car. He looked at me and said, do you think I should go get it? Ya viendo a su amigo interesado, así que como, de hecho sí tengo un poco de producto en el carro, ¿crees que debería darle un poco? So, my friend, he felt so bad the first time I told him no, that he was just making sure. Like, now is the time for products, right? Y se sintió mal de saber que él pensó que esa era la oportunidad para sacar el producto. So, he went out and got it. Así que fue al carro y lo sacó. And I said, yeah, we gotta go, so here's the product, well, let me just try real quick, and he tried, and then, go ahead, I guess So, he tried, and then as we're walking out the door, he's like, hey, you know, you gotta tell me a little bit about this comp plan, and, you know, because he wanted us to hang out and stay. Entonces ya sacamos el producto y como que le damos una pequeña probadita, pero ya nos queremos ir. Y ya que vamos hacia la puerta, me dice, oye, pero ¿no me vas a platicar un poco sobre el plan de compensación? So I just said, yeah, my friend, he'll talk to you later about it. Y le digo, sí, mira, mi amigo, otro día te voy a platicar sobre eso. So like 6 months later, I went back. Así que alrededor de 6 meses después Because they regresó. had like kind of a big meeting like this. Porque después de 6 meses tienen una gran presentación como esta. And this guy walks up to me and he says, hi Brian, good to see you again. Y esta persona va y me dice, hola Brian, es súper bueno verte otra vez. And I didn't recognize him. Yo no lo reconocí. And it was because this guy that I met that was white and didn't have eyebrows, hair, he had this problem where all his hair fell out and didn't grow. Y no lo reconocí porque esta persona que antes era pelón, sin siquiera cejas, tenía una bronca de salud en la que todo su cabello corporal se caía. He said the worst thing about it was that the hair in his ears were gone. Así que lo peor de todo esto fue que incluso el cabello de sus orejas se caía. And I thought, well, isn't that good news? Y yo dije, ¿qué no se supone que eso era bueno? But he said, no, because when you go outside, it's like you're hearing this all the time, like. Y le dije que no, que porque cuando sales allá afuera, así como que, Just to translate this. So, like his hair was growing back and his skin wasn't so white. It was getting color in his skin because of the Verve.
Entonces su cabello empezó a crecer, la piel dejó de ser pálida por estar tomando Verve. He said, "Oh, Brian, the business is great. I'm doing the business now, but what really changed my life, like this Verve, this Vima, helped my health." Y me dijo, oye, bueno, ¿sabes qué? La verdad este negocio está increíble, lo estoy haciendo, pero lo que de verdad cambió mi vida fue este producto que cambió mi salud, mejoró mi salud. He said, "I didn't tell you I had this problem." Y ni siquiera te dije que yo tenía este problema. And I was thinking, I didn't bring it up because I thought you wanted to look like that. Y yo le dije, bueno, yo ni siquiera toqué el tema porque yo pensé que de hecho tú te querías ver así. So, you know, what's really powerful, I realized, is relating to people. Yo siento que lo que en realidad es poderoso aquí es el relacionarte con personas. And having relentless action. Y cómo ellos ven esta acción. You know, most people, they don't act at all. They don't take action with their business. La mayoría de las personas que están haciendo el negocio no toman acción, o sea, no se ponen a hacerlo. See, this world of people that have like the money and the fame and all the things that everybody else is looking, hey, it would be so great if we had that too. Entonces todas las personas voltean a ver ese tipo de cosas materiales que todo el mundo dice, wow, estaría increíble si yo también lo tuviera. This world, to get into that, you have to be very persistent. En este mundo, para tener todo eso, todo aquello que anhelas, tienes que ser muy persistente. See, if you go and you knock on this door because you want to get in with all these other people, you knock. Así que, por ejemplo, por poner un ejemplo, tú tocas esta puerta porque tú quieres estar con toda esta gente y tocas. That means you just try a little bit with your business and then you walk away. Eso quiere decir que solamente intentas un poco en hacer el negocio y luego te vas. These successful people are going to say, good, they don't belong here anyway. Las personas exitosas que de verdad están haciendo el trabajo van a decir, bueno, qué bueno que se fue porque de todos modos no pertenece aquí donde se trabaja duro. But it's the person that's taking action that's knocking and knocking and knocking and knocking. Pero es la persona que está tomando acción, que está tocando y tocando y tocando puertas. This, yeah, he did 4. So, you know, this is like, finally, this person is going to, these successful people are going to be like, geez, man, you got to let this person in. They won't stop knocking. Esas personas que se están tomando trabajo en serio van a decir, Jesús, María José. Tienes que dejarme entrar, porque va a seguir toque y toque y toque. Jesús. Okay, so, like, what were we talking about? So, you know, I like to think that when you're going out into the world and you want someone to do a business with you or even be your friend, Así que me gusta pensar que cuando tú sales al mundo y te gustaría que alguien más se uniera contigo a hacer el negocio, then you have to learn to have this a little bit of confidence that you have the most powerful opportunity on the planet. entonces tienes que tomar esta confianza en ti mismo diciéndote que tú tienes esta super oportunidad de este planeta, That you can help people. de que puedes ayudar a personas. So, I'm going to give you like one idea. It's something different. And it was something that I was thinking about because meetings like this are really, really powerful to bring prospects to. Entonces te voy a dar una idea de que estaba pensando, ya que en este tipo de reuniones donde viene mucha gente, es súper potente traer invitados. So, this happened to me.
where I talked to this guy and he said, Brian, so I've been talking to lots of people and nobody wants to join me. Entonces, y conozco ese tipo